Bueno, te agradezco mucho, Pablo, gracias Janesca por la presentación. A ustedes les quiero agradecer el interés y les quiero contar un poco, en primer lugar, la experiencia mía con la Fundación Progreso y Libertad. O sea, yo no la conocía la Fundación y empecé a escuchar todo un rum rum de que había un grupo de gente muy activa y con mucho interés y muy enfocados en cuáles eran los puntos, digamos, claves para el crecimiento, la estabilidad y para tener una sociedad de alguna manera con objetivos mucho más claros y mucho más en sintonía con lo que logró hacer de este país, partiendo en 1850 y pico de un país en donde 2/3 o el 70% eran analfabetos y la población no llegaba a los 2 millones de habitantes, había cero de infraestructura y prácticamente no se conocían ni siquiera empresas, los emprendimientos eran prácticamente unipersonales. Al centenario, en 1910, se había convertido en un país en donde había cualquier cantidad de empresas multinacionales proveyendo de bienes y servicios. El alfabetismo superaba el 95%, el Producto Bruto Per cápita era de los más altos del mundo, pese a que la población se había ido a los 7,5 millones de personas, que eso no es un crecimiento vegetativo, sino que sencillamente tenías que sostener un PBI per cápita en donde se te bajaba la gente de los barcos y te seguía agrandando el número por el cual había que dividir, porque ustedes saben que el producto per cápita es la producción del país dividido la cantidad de gente. Y si yo te sigo agregando gente que se baja de un barco, obviamente que sí. ¿Me ibas a preguntar algo? No. Obviamente que ese número empeoraba y sin embargo la Argentina se había convertido en el sueño de todo el mundo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar todo esto, tuvimos un seminario en Villa Gesell en noviembre, creo, del año pasado, que estabas vos y Belén. Y bueno, y ahí nos empezamos a poner en sintonía con la Fundación e incluso yo llegué a tener comentarios. En esa reunión habrían 10, 12, 14 fundaciones de todo el país, Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires, varias. Y bueno, y todo el mundo hablaba un poco que en términos de crecimiento y de evolución, la que más impresionaba era Progreso y Libertad. Entonces, bueno, ahí fue que les ofrecí darles una mano y veo que tienen un programa de ideas y de cómo llevarlas adelante muy interesante, ¿no? Cómo conectarse con la gente que está preocupada por el funcionamiento no solo de la economía, sino de la sociedad en su conjunto, con medios de comunicación, con a lo mejor hacer un análisis económico o institucional racional de problemas locales, que hay problemas que obviamente yo había escuchado hablar de pronto de lo que es vaca muerta, pero no entendía, hasta no hablar acá con algunas personas que más o menos están en el tema, cuál es el real problema y la magnitud de las dificultades para explotar ese recurso, por ejemplo. Y bueno, y este tipo de cosas creo que pueden ayudar muchísimo y pueden aportar mucho. Bueno, eso es un poco el motivo por el cual nosotros tenemos, bueno, la Fundación Bases es una de las fundaciones que se dedica a esto en Argentina. El nombre viene precisamente de las bases de Alberdi y de un grupo de gente entusiasmada por el pensamiento de Alberdi. Empezamos formando primero haciendo conferencias, reuniones, debates de ideas y después hace más de 10 años que estamos. Este año, en noviembre, vamos a hacer el 5º Congreso Internacional de Economía, el 6º Congreso Internacional que organizamos. Habíamos hecho uno previamente de filosofía. Y bueno, estos congresos los hacemos en el ámbito de la universidad donde yo doy clase, que la verdad que es un ámbito inmejorable en términos de las posibilidades que nos dan. O sea, son gente inquieta y que reciben cualquier propuesta muy bien y les gusta y apoyan y te preguntan qué necesitas y entonces, bueno, de alguna manera eso ha ayudado a que nosotros pudiéramos lograr en estos congresos juntar personalidades del pensamiento mundial muy importantes. Estamos haciendo los congresos con traducción simultánea, tenemos oradores el único idioma que traducimos es inglés, ¿no? Pero tenemos oradores de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Austria. Hemos tenido de Brasil, de
de Centroamérica también, de Perú, de Colombia, de Venezuela, que es toda una experiencia tener académicos y gente. La última vez vino una persona que además de profesor de la universidad era agente de bolsa. Es decir, un agente de bolsa en Venezuela es casi como decir, bueno, no sé, yo era productor de arroz en Vietnam y mi producción sobrevivió, ¿no? O era industrial en Alemania en 1945 y mi fábrica trascendió. Es decir, ¿cómo hace esta persona, ¿no? Y la radiografía de los problemas que te hacen es realmente muy interesante. Mi propuesta para hoy era hablar un poco de los problemas del sistema financiero argentino y de digamos, de las limitantes que el sistema financiero argentino tiene, de cómo esto opera por ahí en contra del desarrollo, del crecimiento, de la estabilidad. ¿Por qué es importante la estabilidad? Porque a veces hasta encontramos con que hay algunos de esos puntos que están no digamos en duda, pero en discusión, se someten bastante discusión. Y de alguna manera, ¿qué propuestas o qué ideas se pueden implementar para tener un sistema financiero que de algún modo nos permita un funcionamiento más armónico, ¿no es cierto?, de todos los emprendimientos comerciales, empresariales, de producción, logística, lo que fuere. Entonces, bueno, en primer lugar, yo les voy a contar uno de los problemas claves que son inherentes a todos los sistemas financieros en el mundo y que a la vez han generado crisis importantes. Y de alguna manera son los que han abierto la puerta para generar mecanismos que terminan siendo, digamos, un remedio peor que la enfermedad. Como ustedes saben, los bancos comerciales prácticamente ya desde hace 3 o 4 siglos, porque el negocio de banca arranca como un negocio en donde el banquero es un custodio y un certificador de calidad. O sea, ustedes encontraban con que el comercio se desarrollaba con medios de cambio, monedas que en general eran de metales nobles, y una de las formas de que comerciaran en plazas en donde acudía gente de diferentes orígenes, con mercaderías de distintos lugares y también, por supuesto, con monedas de distintos lugares, era consultarle a un experto, a ver, ¿esto cuánto puede valer? Entonces el experto evaluaba las monedas, las pesaba, analizaba el contenido de oro y te daba como una especie de tasa de cambio. La primera función del banquero es esta y luego de custodia. Empezaba a recibir las monedas para que ustedes pudieran transitar por el mercado y comprar lo que necesitaran, y después venían y liquidaban con el banquero. Entonces vos le pagabas a él algo que le habías comprado, le pagabas a él, y el banquero agarraba el dinero que vos le habías confiado y le iba pagando. Por supuesto que cuando uno le depositaba al banquero, el banquero te daba un recibo que decía, no sé, Pablo me depositó 10 ducados. Y entonces cuando él venía a retirar, yo me daba el papel y yo le daba. Los banqueros se dieron cuenta que emitiendo papeles distintos, digamos por denominaciones distintas, 10, 5, 1, y no poniendo quién era, ponían para el portador, era mucho más fácil porque cuando venían no tenían que andar haciendo el papel, ya lo tenían guardado. E incluso si vos venías, me devolvías el papel y yo te devolvía una moneda, y vos venías a meter una moneda, no tenían ni que hacer el papel, te daba el mismo papel. Estos papeles empezaron a circular. Este es el origen del dinero papel. El problema del origen del dinero papel es que en ese momento tenía una convertibilidad, un subyacente, un respaldo. De hecho, si ustedes se ponen a fijar, el banquero, para guardar todo esto, lo ponía en una caja, y para evitar que lo robaran, ¿qué hacía? Se sentaba arriba, lo que haríamos cualquiera, nos sentábamos arriba de la caja. Entonces solamente se podía abrir la caja y yo me iba a dar cuenta. Luego de tanto estar sentado ahí, por cansancio, inventaron ponerle un respaldito. Y ahí viene la palabra banco. O sea, nosotros asumimos que el banco es un lugar para sentarse, pero en realidad el banco era la caja donde el banquero guardaba el dinero. Como además se sentaba y le puso un respaldito, miramos un banco de plaza y decimos eso también es un banco. Y la institución de la bancarrota proviene precisamente de ahí. Porque el banquero, cuando ustedes le traían el papel, si no les podía redimir el depósito, ustedes lo primero que decían, bueno, me habrás estafado a mí, pero tenemos que evitar que esto siga. Agarraban un hacha y le rompían la banca.